Hay que identificar. Recomendación para cuando usemos el analizador de energía. Pasemos los datos de Excel y calculemos los calores, porque los calores nos dirán mucha información. ¿Ok? Aquí nos dan el flujo y aparte el CP, hay que calcular el WCP. O sea, multiplicar por todo. Entonces, vamos a resolver, son 6 corrientes. Pero no sabemos ni cuáles son las frías ni las calientes, pero con la misma temperatura lo podemos ver. Y esta es de 100 a 430, fría. Caliente, fría, caliente, fría, caliente. Entonces hay que acomodar primero calientes y luego frías, porque así generalmente es más benévolo trabajar. Ok. Vamos a llevar esto a Excel para tener ordenado la información. No, ese es el examen de la que hicieron los Pregúntenles. Estaba llorando con la unidad. Así. O bueno, pues sí, porque tienen que escribir. ¿Cuál es? No sé si dividieron un grupo los del examen de ciencias, tenían que dividir. Bueno, mira, bueno, que ya saben simulacro, ya saben que deben haber simulaciones ya tienen una pista. Es que el calor de la fría era mucho mayor que de las calientes y ninguna de las calientes la podía compensar, había que hacer así. Ninguna caliente podía consumir. Ok, entonces ponemos corriente, rojo, temperatura de entrada en grados Fahrenheit, temperatura de salida en grados Fahrenheit, CP, PTU, fibra masa, ya sabes que fibra masa, corriente 1, 2, 3, 4, 5, 20.000, 40.000, 36.000, 35.000, 31.000 y 46.000. Temperaturas de 100 a 430, de 440 a 150, de 180 a 350, de 520 a 300, de 200 a 400 y de 390 a 150. El CP 8, 7, 91, 68, 85 y 180. Guarden su archivo de Excel. Es la sociedad. ¿Qué ejemplo es? 25, 24, 24. 24, porque los hermanos de la noche. Vamos a ordenar las corrientes.
La primera es fría o caliente. Fría. Fría. Ok, esta es fría. La segunda, Caliente. caliente. Segunda fría. Tercera fría. Y así sucesivamente. Fría, caliente, fría, caliente, fría. Se las ordenamos. La fría, la última fría, va a ser la última fría. La intermedia será la primera. Y la primera es la fría. No le estoy ordenando. De forma descendente, así como venía, pero de forma descendente. Así quedaron ordenadas. Sería C1, C2, C3, C4, C5 y el resto. Vamos a buscar el WCP, a encontrar, a calcular. Hora par. Multiplicamos el flujo por el CP y encontramos el WCP o MCP, como quieran llamar. Y vamos a encontrar el calor también. Necesitamos el calor. El calor va a estar en BTU por hora. Y va a ser igual al WCP por el absoluto de la delta T. Sacamos la suma del calor de las calientes, vamos a sumar el calor de las calientes para verificar quién es mayor. Okay. ¿Quién no trae más calor de las calientes o las frías? De las calientes. Ahorita que el simulador nos estudia las curvas compuestas, veremos en dónde si se puede satisfacer estas necesidades. Los calientes, el calor de calientes, el calor de frío. Vamos a meter esto al simulador. Odio. Rezar que ahora ya la base. Si no, dame una reiniciada para la computadora. Abre muy rápido, por contar que es. Pero. Si se me siente la otra. Que no veo. No veo. Sí.
forma. Y con Fourier de las y la tuya. Desde la respuesta se ve ok. New project. Bueno. C1. Solo es dar de alta lo que ya vimos de alta en el para lo que digo de alta en Excel. 440, 150. Y el WCPC que calculamos es de 28. C2 520 y 300. Van a salir más de 3,800. C3 es 390 y 150. Ahorita cambio de la. No le dejo la data, F4. 100, 430. Reference variables como en el total 180, 350. El MCP es el WCP que calculamos. 32, 760. Y F6, 200, 400. La letra mínima nos dice el problema que usemos nos da diferentes letras de mínima. Vamos a usar los intercambiadores que trae este panel. Ahorita cambio a la. Ahorita no, para que. Ya de 10, pero todavía no me acuerdo para meter la cantidad. Da 5.560.200. Ya,
¿Ok? Vemos la curva compuesta o las curvas compuestas. Desplegamos sobre las corrientes calientes. Tenemos una vertical. ¿Se cubren servicios auxiliares? Sí. Significa que las calientes, que las frías no necesitan vapor de calentamiento. Lo que nos libramos del servicio de vapor de calentamiento. Bajamos ahora en la curva compuesta de corrientes frías. Trazamos la vertical. No se cumple el requerimiento para las calientes, significa que necesitamos a la de fuerzas agua de enfriamiento. Entonces, necesitamos agua de enfriamiento y el calor integrable será de acá en esta región. ¿Sí podemos integrar el calor? Vamos a ver el punto de pliegue. Servicios, perdón. Vamos a los servicios. Servicios y sí, nos hace falta agüita de enfriamiento. Agregamos agua y ya. Le vamos a modificar, ¿no? ¿Qué? Le vamos a modificar. Sí, nos dice una modificación ahí, el ejercicio, pero no vamos a usar eso. Así como lo de la gasolina. No, el libro nos dice que agua de enfriamiento de 100 a 180. Pero dejémoslo en la agua que nos da el país. Capaz cuando le damos ahorita con más problemas. Vamos a ver si aquí habría. Nos vamos a diseño. Punto de pliegue, no se ve el punto de pliegue, significa que estamos abajo o arriba. Ok, voy a agregar vapor, a ver que checar. No, a escenario. Es más que nada para ver desde el pliegue. Yo siento que estamos debajo del punto de pliegue. ¿Por qué? Porque nos piden agua de enfriamiento. Sí, debe ser el HP bajo, ¿no? Porque con el alto no da el punto de pliegue. No. Es que nuestras corrientes. La regla. No, es que vean, el vapor que mete estamos debajo o arriba. Vamos a checar. ¿Quién sabe dónde está? De 20. Ahí vamos a agregar vapor de alta. ¿No da por qué? Porque el vapor no está, el vapor de alta no es suficiente. Por las corrientes. Vean las corrientes. La caliente está más caliente, una de las corrientes está más caliente que el propio vapor. Entonces necesitamos modificar nuestro vapor. Si la caliente de C2 está en 520, nuestro vapor debe ser superior a 520 para que se nos muestre bien. O sea, no es cuestión visual. Al fin y al cabo voy a eliminar el servicio. Yo voy a poner aquí 550 a 545. Solo para que me muestre el pliegue. Cuando digo 550, ¿qué más? 545. Ya no tengo. ¿Ya? Es que, ¿por qué no se muestra el pliegue? A pesar de que mostremos el vapor. Porque el vapor tiene una temperatura todavía más baja que la que tiene nuestra corriente de proceso. Y yo les dije ayer, si ocurre eso, afortunadamente no vamos a usar vapor de calentamiento. Eso sería cuando las corrientes frías superaran el vapor de calentamiento o superaran las corrientes calientes. Entonces, vean, todas estamos debajo del punto de pliegue. La única que alcanza a tocar es esta, que no lo vemos esto. Sería. El C2 que es de 520. Como el pliegue está en 520 en la cascada de calor, nuestro cero es 520, todo está debajo del punto de pliegue. Por eso necesitamos agua de enfriamiento, porque está todo debajo del punto de pliegue. Si tuviéramos vapor, tendríamos que estar arriba del punto de pliegue. O
atravesaría el punto de friega de nuestras corrientes. Entonces, vamos a eliminar el vapor, nada más fue representativo para que viéramos en qué parte estamos trabajando. ¿Okay? Vamos a eliminar el vapor. Esto, a ver, te explica, lo más común de tener el problema y es que no hay Lo guardamos. ¿qué guarda esta gente? Lo tenemos guardado. Borre su vapor del calentamiento, solamente fue demostrativo. No, no puedo guardar. Ok, vamos a nuestro diseño. Sabemos que estamos debajo del efecto de friego. Significa entonces que las corrientes calientes no se van a consumir. Por eso ya lo vimos en el Excel, que tenemos la suma de las calientes es más alta que la suma en las frías. Todas las frías deben de consumirse. Lo que sí no debe de ocurrir es que nos queden corrientes frías. Todas las frías deben de consumirlas de otra manera y nos va a sobrar calor en las corrientes calientes. Pero, no sé si se dieron cuenta, vean la tabla que hicimos en Excel y díganme algo muy importante que debemos de tener desde el inicio. Por eso hicimos la tabla. La segunda corriente caliente tiene un calor menor que las frías. Sí. Sí es eso, pero ¿sí está correcto? Sí. Es la segunda corriente caliente que tiene un calor menor que las frías. Que la C2, su calor es menor que cualquiera de las frías. Y eso no debe de pasar, porque se supone que debemos de consumir todas las frías. Y si intercambiamos esta con esta y esta con, o sea, cualquiera de C1 y C3, con cualquiera se va a consumir, pero si queremos consumir C2 con cualquiera de estas, no se puede. Y estaríamos fallando en nuestra regla heurística que nos dice que no podemos meter vapor de calentamiento debajo del punto de friego. Lo que significa que de alguna manera nosotros necesitamos agotar el calor, debemos de combinar intercambiadores para realizar el agotamiento de calores entre una y otra. Pero debemos de tener también mucho cuidado por las ventas de temperaturas, porque unas no nos van a satisfacer y otras sí. Vean, C2, que es la que tiene una temperatura de 520 y se queda a 300, ¿con qué fría? Podemos calentarla. Perdón, ¿con qué fría podemos respetar la delta T? La de 520 nos puede calentar hasta cualquiera de acá, ¿cierto? 430, 350 y 400. Pero la de 440 y 390, la de 390 no nos puede calentar a 400. Aquí no podemos hacer intercambio de ejemplos por la delta T. C3 y M6 de plano no podemos intercambiar, pero 440 con 400 sí podemos intercambiar. Esta no puede enfriar hasta esta, por lo que aquí también se nos hace un cuello de botella. Entonces hay que tomar calor parcial de ellas para evitar dividir el flujo. Una opción sería que dividiéramos flujo. No, es que no podemos dividir flujo, porque al dividir flujo se reduce todavía más el calor en las calientes y en las frías también hasta tenemos un
problema. Lo que hay que hacer es intercambiar calor con alguna de las grandes, por ejemplo la de 440 con la de 400 y de forma parcial para que se nos quede ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este simulador? Ya lo voy a conectar para que se quedan los hijos en la proyección. De los valores que tenemos en la tabla para el tema ¿seguro? C2 de 90 a 150 ya ve que eso, Sí, ya mejor, totalmente. El otro tenía que acercarse casi a la cordillera. agua de enfriamiento. Sabemos que estamos trabajando debajo del curso de 100. Entonces, vemos nuestra tabla de temperaturas, claro, de calor que calculamos. Cambié de computadora porque en este ya se ve grande. Mejor. Ya ves, ¿no? Porque en esta, la versión 14 no se ve y en la versión 10 es más grande. Cambié de computadora porque aquí es la que esta tarda mucho en iniciar, tardó como media hora en iniciar. Entonces, volví a escribir los datos, pero ahí ya ven, ¿no? Ya también yo veo porque yo quiero. Ok, entonces vamos a decir, ya lo tengo yo en mi hoja de Excel, que esa la tengo acá, en la otra computadora, pero ustedes no se la tienen. Vean, entonces, el calor más grande de quién es en la caliente, el C1, el C1, y el calor más pequeño es el C2. Entonces, como son las deltas T que están más alejadas, a ver si aquí lo ven. C2 tiene que calentarse hasta 320, pero 520. ¿Qué fría es la única que puede llegar cerca
hasta 520. O sea, ¿qué caliente? Vean la caliente, 520. La F4 o la F1.4. La F4. Es la única que se acerca más. La única la que se acerca más. Porque vean, C1 puede calentar a 430. Sí podría, por la delta T mínima de 10. ¿Ok? C1 puede también calentar hasta 400. Y C1 también puede calentar hasta 380. Pero en la restricción de las frías, de la salida, ¿No es 350, profe? ¿dónde? El último. ¿No es 350? No sé. ¿Qué dijo 380? Danita. 390, dijeron que 390. Ah, no, 390. Ah, sí, 390. Entonces, por las deltas T podemos intercambiar. Vamos a ver primero así al tanteo cuál intercambiar. El detalle es C2. C2 es más pequeña que cualquiera de las frías. C2, pero C2 es la que tiene la temperatura más alta. ¿Okay? Así C2 en teoría puede intercambiar calor con cualquiera de las frías, pero nos sobrará calor en las frías. Y es lo que no queremos que pase. Significa que donde tengamos C2 tenemos que meter dos corrientes, dos intercambiadores que intercambiarán parte del calor de C2 con alguna fría y otra fría con C2. Entonces, pero si hacemos eso, vamos a intercambiar C2 con cualquiera de las frías para ver qué es lo que está pasando acá. C2 de la primera y intercambiamos con F4. Vean. Siempre voy a colocar las temperaturas de entrada de las corrientes. Esas son las de ley cuando me inician detalles en atarlas, ¿no? Sujetarlas, atarlas, sentarlas fijas. Porque entra en 520. Porque recuerden que la caliente va de acá hacia acá y que la fría de acá hacia acá. Y es decir, si yo consumo toda mi caliente, que es la más pequeña, porque esa es la lógica de integración de energía, que se consuma la más pequeña, vean lo que ocurre. Sobra calor en la fría. El intercambiador de calor nos dice que está bien. El simulador dice que está bien porque en sus cálculos está bien. Pero por estar debajo del punto de pliegue, esto no se nos permite. Para terminar de calentar de 427 y algo hasta 430, necesitamos vapor de calentamiento. Pero como estamos debajo del punto de pliegue, no se nos permite. Porque en teoría, si estamos debajo del punto de pliegue, las calientes deben de satisfacer esa parte. Entonces, si lo hacemos también C2 con cualquiera de las otras, nos vamos a encontrar en la misma situación. Porque C2 es más pequeña que cualquiera de las frías y no debe de ocurrir eso. Entonces, necesitamos llegar a un arreglo en el cual nos intercambiemos calor parcial de las calientes con una fría y luego el calor que sobre las frías con ese calor parcial que nos sobra en C2. O sea, necesitamos 4 corrientes para 2 intercambiadores. ¿Lo quitamos o lo dejamos así? No, vamos a borrarlo. Es una prueba para que vean lo que pasa. Lo seleccionan clic derecho y le dan clic. Entonces, podemos intercambiar C1 y F3.
perdón, y F4. C4. C1. Ajá. C1 y F4. Viendo la tabla de calores, C1 es la más grande, es la de 8.220.000. Y F4 es pequeña, es de 5.280.000. Es decir, podemos consumir toda la fría y dejar parcialmente el calor de la caliente. Entonces, atamos entradas de ambas y vamos a atar la salida de la que se consume completamente. Y se consume completamente F4. Y vean, nos queda a 251. Voy a anotarlo para que lo tengamos presente. Entra a 100, se consume totalmente. Entra a 440, se respeta la renta de 10. Y acá sale a 251. ¿Ok? Aquí entra la fría y aquí entra la caliente. No se consume toda la caliente. No se consume toda la caliente, porque la caliente debe de consumirse de 251 hasta 150. ¿Qué podríamos hacer? Utilizar este calor que sobra para consumir parcialmente alguna de las frías que tenemos y al agotar ese calor tratar de ahora agotar a la C2 que es menor. Ahí no. C1 hasta qué temperatura debe de calentar. Empieza. C1 hasta qué temperatura debe de calentar. 150. Ajá. Este C1 entra a 440, consume toda la fría y sale en 251. Pero debe todavía enfriarse más, hasta 150, ¿cierto? Entonces, este calor que queda de casi de casi 100 grados, lo que podemos hacer es consumirlo con alguna de las frías para que con esas frías se agote esa parte de calor y ahora el calor restante que quede sea menor y podamos intentar intercambiarlo con C2 que va a ser ahora mayor y que el calor que sobre en C2 podamos meterla a agua de caliente para que no nos haga tanto problema. El detalle que nos va a surgir ahora es el de las temperaturas. Vamos a verificarlo. Entonces, vamos a intercambiar el calor restante de C1 con cualquiera de las frías que nos quede. El calor restante de C1 es este. Podemos intercambiarlo con C2, perdón, F6 o F5, pero aguas. Vamos a tener un detalle, porque la de C1, que se debe de emplear hasta 150, la entrada de la F es de 200. Y la entrada de F6 de 200 y la entrada de F5 es de 180. Es decir, ninguna de ellas puede enfriarla casi no. Bueno, pero podríamos tomar un calor parcial, el más alejado, para que nos consuma más delta T. Entonces, podemos usar F5 para tratar de intercambiar con C1. Agregamos un intercambiador de calor F, no, sería C1, no, C1, porque es el que no hemos agotado. C1 con F5. ¿Okay? Y le vamos a dar que empiece en su salida del otro intercambiador, que fue 251, y hasta 180. ¿Ok?
Esas son las entradas de ambos, pero ya no podemos darle el TARE. ¿Por qué? Porque aquí vemos que no vamos a poder cumplir. Que esta es la más pequeña y la que debe de consumirse, pero me deben emplearse hasta 150 y 180 no me emplea hasta 150. Pero sí puedo yo escribir un valor. ¿Cuál? El que me dé mi delta T mínima. Y para aplicar mi corriente, ¿hasta cuánto me puede emplear una corriente de 180 pareja? Con 10 de delta T mínima. 20 o 10. 20. 20, dale 20. ¿Hasta cuánto me puede emplear una de 180 con 20 grados de delta T mínima? No, a 200. Porque es hacia arriba, es la fría. Entonces yo aquí le puedo decir que me enfría a 200 y aquí que me consuma, aquí eso me lo va a calcular. Yo le escribo 200 y ya compré. Y ya. ¿Ves? A 224. Aquí sale a 224. Entonces, ¿qué está pasando? La F5 ya se me consumió parcialmente calor. Ya no vale los 5 millones la F5. Díganme cuál es el calor de F5. Calor de F5. El total de F5. Es de 5 millones 569.200. Vamos a recalcular el valor de calor que era. Pero ahora vamos a calcular ese calor que consumimos. ¿Con cuál? Con la delta T que nos viene. De 180 hasta 224. La delta T es de 180 y ya se me calentó hasta 224 con ese calor que tomó de ese 1. ¿Cierto? Y la del WCP es el mismo, que es F5. ¿Cuál es el calor que muestran ahora? Se consumió 1.441.440. A ese le vamos a restar al que tenía total de 5 millones. Voy a desconectar porque no sabe ni lo que estoy haciendo. Pero entonces tienen que checar ahora su intercambiador. El intercambiador que yo acabo de colocar, lo voy a dibujar aquí. Intercambié F5 con C1. F5 con C1. De F5 entraba a 180 y el programa me dice que sale ahora a 224, ¿verdad? Y la C1 entraba a 251.4 y ahora sí sale, pero nada más me sale hasta respetar mi delta T mínima, que son 200. ¿Esta? ¿Verdad? Este calor que tomó de C1 es el mismo que toma de F5. F5 tiene este valor. Pero, ese es el valor total. Ahora yo nada más tomé esta parte de 180 hasta 224 de F5. Esta delta que consumí ya no es totalmente el calor, este es el calor total de F5. ¿Qué hago? Mando a llamar el disco WCP y calculo el nuevo calor. El calor que nada más se consume aquí. Recuerden que el calor es igual a WCP por delta T. WCP es el mismo y la delta T ahora cambia. La delta T es la que ya utilicé, de 224 menos 180. Lo multiplico por su WCP y me da que es este calor que yo utilicé en este intercambiador. Ahora entonces F5, que era este, se le resta este calor que yo calculé
y me queda de 4 millones. Ahora, F5 tiene un calor menor que C2 y yo puedo intentar intercambiar calor con C2. Se me va a consumir el menor, que es la fría, lo que me interesa, y no se va a consumir C2, pero lo que no se consuma de C2 lo meto con agua de enfriamiento, porque si se me permite agua de enfriamiento debajo del punto de despliegue. El detalle que veremos ahora es las deltas T. ¿Ok? Vamos a hacer eso. Entonces voy a meter un intercambiador de calor entre ¿quién era? Lo que queda de F5 con C2. Entonces, meto lo que queda de F5 con C2. F5 y C2. Ahora, C2 entra en 520 y F5 obvio que entra en 524. C2 entra con. Pues su temperatura de entrada. Ajá. C2 entra con su temperatura de entrada, que era 520. Y la F5 con qué está entrando, con la que está saliendo de este intercambiador, que es 224. Por eso son los que arreglan el foco, el tallo, el pico, los picos. Ahora debo yo checar antes de darle cualquier valor de temperatura o darle el pico, ¿sabe? Debo de ver si me puede enfriar o calentar, porque si le doy a por darle, me puede salir todo. ¿Está bien? Aunque abre un error que mañana me puse de temperatura o está, no estoy violando las leyes de termodinámica. La de 224 me puede enfriar hasta 300. 224 me puede enfriar hasta 300. Sí, porque esto es para arriba. 520 me puede calentar hasta 350. Sí. Entonces, como esta es la que es menor entre vías, debería de converger, le doy clic ahí y a ver qué pasa. Dice que sí. Bien. Entonces, vean. Ya consumí totalmente F5. Ya consumí totalmente F, no sé qué era, F4, F5. Ya consumí C2, que era bueno, parcialmente C2. No me importan tanto las calientes que no se consuman, porque las calientes si no se consumen les meto agua de enfriamiento. La que sí me preocupa que se consuman totalmente son las frías, porque las frías son las que deben de agotarse totalmente. Vamos a checar entonces, ahorita cerramos ahí. Y vean, la única fría que no se nos ha consumido, ¿quién es? F6. Analicen el calor de F6 y analicen el calor que no hemos, C3 que no hemos intercambiado. ¿Quién es más grande? ¿Debería ser más grande el C3? F6 es de 525.270.000. ¿Cuál es el calor de C3? De 8 millones. Está perfecto. ¿Por qué? Porque le tenemos un intercambiador, pero hay que checar las deltas T. $3.90 se puede calcular hasta 400. La delta T. La delta T no podemos. Ya se nos descompone la regla. Ya fue historia. Porque la de 390 no puede calentarse hasta 400. Es decir, C3 no me puede calentar hasta 400 y yo no puedo meter vapor de calentamiento. Estamos mal en esa parte de delta T. Hay que recomponer todo nuestra regla. Pero la idea es similar, que consumamos
C2 con alguna de las calientes, pero de las frías, y luego nuevamente tomemos esa de las frías con alguna de las calientes. Entonces vamos a borrar todos los intercambiadores que hicimos porque ya van por la venta. Vamos, por eso está mal. El camino que tomamos está mal porque C3 no nos puede calentar a F6 hasta 400. Y ahora la de termodinámica 390 no me puede calentar hasta 400 y yo puedo meter vapor de calentamiento debajo del punto de luz. Ok, vamos a intercambiar C1 y F4. C1 y F4, como estaba así. ¿Okay? A C1 y a F4 le damos clic y abrimos y atamos la entrada de ambos, que serían 440 y 100. Obvio, ¿quién es más grande? La frío. C1 es más grande porque es de 8 millones el calor, más de 8 millones. Y F4 es de 5 millones. En teoría podemos consumirla totalmente, pero lo que no queremos es consumirla. Vamos a alguna temperatura. ¿A cuál temperatura? Podríamos darle una tentativa de 350 grados. Que me caliente hasta 350 la fría, porque es la que me interesa. Sí, sin comer, pero que consume parcialmente ambos. ¿Okay? A 350. Cierro. Agrego otro intercambiador. Y ahora lo voy a agregar ahí en la fría que no se consumió, que sería F4, y lo voy a agarrar con la que me está generando problemas, que es C2. O sea, C2 y F4. C2 y F4. Porque yo sí o sí tengo que agarrar a ver, sí o sí tengo que agarrar C3 y F5. C3 y F5, porque es la que me puede calcular la letra de C3 C3 y F5, porque 390 sí me puede calentar hasta 350. Entonces, aquí ¿qué hago? Que me consuma todo lo que queda de la fría y que me saque a la caliente a una temperatura que él calcula. ¿Ya? Entra a 520 y la otra entra a 350, que fue el valor, pero que me termine de consumir a 430, porque la de 520 es la única que me puede calentar hasta 430, porque la otra no me puede calentar. Porque, por ejemplo, 440 sí me puede calentar a 430, pero me va a generar problemas, es lo que ya arrastramos, ¿no? Entonces cerramos y ya se nos consume parte de ese 2, que es lo que nos interesa. Ahora sé lo que queda de ese 2, podemos intercambiarlo con F6, pero antes de F6 vamos a meter otro intercambiador entre C1 y F6. C1, metemos C1 que conecte a F6.
C1 en cuánto sale? 2.97. ¿Ok? ¿Mando? No para qué. Sí, vamos a modificar. Porque no vamos a consumir totalmente, vamos a consumir de forma parcial. Entonces, el nuevo intercambiador va a entrar en 200 y va a entrar la caliente en 297. Pero no me va a poder emplear hasta 160. ¿Hasta cuánto me puede emplear acá? Hasta 220. Entonces le doy 220. Porque la neta de que entrada de 200 mínimo ni 220. Y ahora esa de MP6, que es de 400, vamos a poder consumirla con C2, parcialmente C2, pero toda F6. Vamos a unir F6 con C2. Sí. F6 con C2. Y atamos las entradas, que son 466, más o menos, 282, y la que tiene un menor calor va a ser la fría, entonces la vamos a consumir totalmente. Ya agotamos 2 frías totales. Y luego nos queda FC3 y F5. Y C3 es de 8 millones y F5 es de 5 millones, así que la que se consume totalmente es la fría. C3, F5, 390 entra a la caliente, entra a la fría 180, es la menor, se consume toda la fría, le damos 350 y hemos resuelto el problema. Solamente ya se consumieron todas las frías. Las calientes no, y ahí metemos agua de mujer. Pero aquí consumió lo que era 180, 350 con el de 390, ¿verdad? En el último. Sí, ¿no? El último fue Ajá, sí, claro, para que se consuma toda la sí, para que se consuma, porque la caliente 3 es de 8 millones y la fría 5 es de 5 millones 500, entonces se consume toda la fría y la delta T se respeta. Y acá, pues ya nada más agregamos enfriadores. Agua de enfriamiento que vaya completamente la caliente, que se consuma completamente la caliente. Otro agua de enfriamiento que se consuma también toda la caliente. Y otro enfriador que se consuma toda la caliente. Y ya nuestro problema está ok porque no se ha consumido. ¿Cuál? Entra en su salida de intercambiador 1 con su entrada y le doy un valor que me pueden calcular de salida.
respetando la regla que yo. A ver, C1 y el 6. Que entre a 200, que entre a 297, y hasta cuánto me pueden calcular, hasta cuánto me pueden calcular a 200, hasta 220, de hecho 220 se me calcula. Por eso no les tengo así. Confía, no es difícil, porque es más allá de para comprendes. ¿Preguntas? Una recomendación para esto. Tú tienes un diagrama de base. Para que esto en el simulador sea más fácil, es que el comportamiento de las deltas T solamente se ve en diagrama de barras. En el simulador, en su diagrama de barras no se ve, porque todas quedan iguales.
dibujar diagramas de varas. Sí, ¿verdad? Bueno, entonces continuamos haciendo diagrama de barras. Dale. Ok. A ver, Mortizas, ¿cómo dibujamos un diagrama de barras? Coordenadas. Con coordenadas, muy bien. Vamos a dibujar coordenadas. ¿Dónde? ¿En Excel? En Excel. Ahí mismo con el Donde hicieron la tabla de calor. Oca. Cabrera. ¿Es Matías Cabrera? ¿O Rodríguez Cabrera? Perdón. Una coordenada de que está compuesta en el plano cartesiano. Una coordenada en el eje X y una en el eje Y. Entonces, Excel así lo vamos a manejar como si estuviéramos trabajando en el primer cuadrante, porque sería la gráfica todo el primer cuadrante. Entonces, tenemos números positivos. Lo que haremos entonces, ¿qué haremos? Las mismas flechas que vienen en el simulador,
haremos, pero la diferencia que viene aquí en el simulador es que no dimensionamos el desplazamiento de la temperatura. Todas están como si estuvieran a la misma temperatura, cuando no es así. El diagrama de barras nos ayuda a ver si se cumplen las del Castel. Y eso es nada más en el diagrama de barras. Una sugerencia es que lo hagamos en Excel, nada más por si no sabe manejar tanto el analizador de energía, pero nada más en ese apartado, sin rellenar nada. Ahí ya no tendremos que hacer la tarjeta. No, nada más rellenar. Solo es agarrar el diagrama de barras para que entiendan lo que está pasando en este problema específicamente, porque son muchas corrientes. ¿Ok? Entonces, estas son las corrientes que tenemos. Los puntos que dibujaremos serán de 400 a 450, de 520 a 300, de 390 a 150, así sucesivamente. ¿Qué hago yo primero? Yo de preferencia inicio así, que inicien las frías hacia arriba, para que las calientes queden arriba y las frías queden abajo. ¿Cómo está en el simulador? Eso es lo que yo hago. ¿Okay? Pero, ¿qué va a pasar? Si yo voy a dibujar la fría 6 de 200 a 400, yo hago ese punto, 200 a 400. Pero voy a hacer una barra, entonces tengo que darle un grosor aleatorio, un grosor que yo quiera, un grosor de unidades. Este punto acá, ¿qué coordenadas tiene? Si estoy graficando de 200 a 400. Tiene 200, coma, 3. y un valor que desconozco en Y, ese valor no se lo voy a colocar. Porque nada más yo necesito que lleve una elevación. Un valor arbitrario le puedo dar 2 unidades. Por ejemplo, tener 200,2 y tengo este punto, ¿cierto? De ahí, yo quiero este punto. ¿Qué coordenadas tendrá si la temperatura de salida es 400? 400, 2 porque está sobre la misma horizontal. Entonces mi primer pareja de coordenadas será este, para hacer esta línea recta. ¿Ok? Ahora, ¿qué debo de hacer? Construir esta línea recta de acá, vertical. ¿Qué primer punto tiene? Si se dan cuenta, tiene 402. Entonces repetiré o duplicaré el último que tengo. Pero ahora necesito este. ¿Qué coordenadas tendrá? 400, y yo le doy un valor arbitrario a mi criterio para que me dé grosor. Si no quiere manejar impares, pues le doy que sea 4, ¿no? Para que sea de 2 por esta unidad. Y esto es mi segunda línea recta. Para la tercera, que va de acá para acá, porque regreso. Este punto es el último, 400,4. Y acá, ¿qué coordenadas serán? Regresa a 200, coma, y está sobre la misma Y, 4. Ya tengo esa línea recta. Y para la última, que va de acá a acá, es el mismo del anterior, 204, y regresa al primero, que es 202. Y ahí tengo mis 4 líneas rectas, mis 16 coordenadas. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 coordenadas, varias coordenadas y 16 coordenadas, y ya tengo mi primera base. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. ¿Cuánto? Así. Facilito. Vean, entonces, X, Y. Mando a llamar, dijimos 200 y ya con 2. Aquí mando a llamar la temperatura de salida 400 y ya con 2. Repito, 402 y ahora subo 400 con 4. Y repito, 400 con 4, regreso 400 con 2. No, sigue siendo con 4, perdón, 4. Repito, 400 con 4. Y
que no sé si, a ver. Debe ser 4 Debe ser 4 de 400 y 4 de 200. Es 200 con 2. Ahí se repite 400 200, con 2. Esta se repite. Esta, no. En la primera. 4, 4, 4. Acá, aquí es 200. ¿Sí? ¿Sí, no? 200, 400, 400, 400, 400, 200, 200 y 200. Una vez que ya está así, selecciono los datos y les doy insertar dispersión. Y ven, se inserta un rectángulo muy grande, pero mientras más datos vayamos insertando, se insertarán. ¿Cómo era? Y, no vi bien. 2, 2. Pues lo que está. 4, 2, 4, 4, 4, 2. Si se dan cuenta es, los primeros tres son 4, perdón, Eso lo pondremos en el mismo ejercicio. 3 de 2, 4 de 4 y luego regresa el último. Siempre así. Este lo vamos a poner en el ejercicio ahora en Excel. Sí. Bueno, yo lo que hago para hacer una sola gráfica, primero grafico coloco las coordenadas. Esta generalmente la de N6. Y de ahí tomo a F5, que es la que sigue. La temperatura de entrada de F5, que será 180. Pero como irá incrementando, ya no puede ser el mismo valor. Le debo de dejar yo un espacio, porque haz de cuenta que lo que haré es otra barra, pero más arriba. Entonces debo de dejar yo un espacio, debe ser más grande el valor. Le voy a dejar yo 2 unidades. Esas 2 unidades deben de ser más grandes de la última unidad más grande de la anterior. Más 2 unidades. 6, por ejemplo, para no manejar tantos pares. Y de aquí, ese es el primer punto. El segundo punto sería la temperatura de salida, de 50, y sobre la misma. Duplico sobre la misma. Voy para acá, para acá. Subo, estoy en el 50 y subo 2 unidades. Como el anterior y regreso sobre el mismo valor. Voy aquí. Uno, dos, tres, 4. Luego F4. Temperatura de entrada 100 y aquí debe ser 2 unidades mayor al más alto de acá, que sería 10. Temperatura de salida 430 con la misma horizontal. Duplico y ahora subo sobre la misma vertical, son 2 unidades más que esta. Regreso, pero sobre la misma horizontal. Duplico. No, sobre la misma horizontal. Vimos. Y ahora regreso hacia abajo. Primero. Ahora sí, una vez que ya tengo mis 3 corrientes frías, selecciono todo y le doy insertar dispersión y ya tengo mis corrientes. Se fue corriendo. Vean, vamos a ver los cosas. Entonces ahorita podría checar
Bien. Vamos a hacer un exponente. Vean. Los de síntesis ya son expertos en esto. Sí. Ok, vean. Esta es F3, no, F4, 5 y 6. De 200 a 400. 200 a 400. De 180 a 350. De 180 a 350. De 100 a 430. De 100 a 430. Es decir, 200,2. 400,2. 400,2. 400,4. 400,4. 200,4. 200,4. 200,2. Que son los puntos que son las temperaturas de entrada y salida, y ya nosotros le vamos dando el espacio unitario de 2 unidades por 2 unidades. Ya de ahí hacemos lo mismo con las calientes, ordenamos todos sus pares de temperatura de entrada y salida, pero van a aparecer las calientes sobre las frías, por lo que deben estar de la más alta, agregar 2 unidades, o 4 unidades si quieren separarlo más. Para las calientes serían de X y metemos las calientes 3 y le voy a dar 4 unidades de separación de la más alta de las frías. Sería 12 más 4. Y 390 a 150. La misma luz, 150, 50, 16, 190, 5, 390, le doy 2 unidades. Y ahora estoy aquí. Regreso sobre la línea horizontal, clico y regreso al primer paso. Esta es C3, C2, temperatura de C2 300 y te doy 2 unidades más al más alto. 300, temperatura de entrada es 520. Subo sobre la misma vertical, 520, le doy 2 unidades. ¿Listo? Y ahora regreso sobre la misma horizontal a 300. Y es 1, 2, 3, 4. Sobre la misma vertical, bajo al primer. C2, ahora bajo C1. C1, 150, y le doy el valor más alto por 2 unidades. Como regreso a la temperatura de entrada, 440. Sobre la misma horizontal, subo sobre la misma vertical, dos unidades más, clico, regreso sobre la misma horizontal, clico y ahora abajo, la sigue abajo.
Esto es lo que no vemos en el simulador. O sea, sí vemos las líneas, pero no el desplazamiento de las temperaturas. Y vean, aquí podemos ver la decisión que podemos tomar, acompañada con la tabla de calor. Bueno, voy a poner las etiquetas para que sepan cuál es cuál. Aquí le voy a dar el partido. La neta te viene una de 20, ¿verdad? Vean, quiero que presten atención, ahorita continúan haciendo lo que están graficando. Quiero que vean el análisis que hacemos acá. La delta T mínima es de 20 grados, recuerden. Esta de 430 puede calentarnos a 420. No. Por eso no podemos intercambiar C1 con el 4. El pinche está por acá. Acá está. Todo debajo de los dedos. Ahora, vean. F4 con C3, lo que estábamos haciendo, que no nos dio. 390 nos puede calcular a 430. ¿No? 390 nos puede calentar a 400. ¿No? ¿No? Con el delta T, porque es imposible termodinámicamente. Que la caliente sale más, la fría sale más caliente que la entrada de la parte caliente. Entonces, esta y esta no se pueden. Esta y esta menos, sí podría. Esta y esta no puede. Porque lo vemos en la delta T. Tu entrada es menor que esta salida de la pieza. No se puede. Esta con esta tampoco. Totalmente. Pero ¿quién sí se podía? Esta y esta. Y la única que nos puede cumplir esta. Para esta, que no se puede intercambiar ni esta, ni con esta, es esta. Por eso la de fuerzas C2 tenía que ser intercambio con F4, a la de fuerzas F5 con C3. Y en este es donde teníamos que ir jugando, porque esta totalmente es menor en WCP. Esto no vemos aquí la dimensión del calor, no vemos el WCP en esto. Lo que vemos es la delta T nada más, la temperatura. El WCP es otra cosa. Porque, por ejemplo, me pueden decir, esta es la más alta de temperatura, sí, pero ya vimos que el calor que tiene, porque tiene un WCP menor, no tiene calor suficiente para intercambiar con ninguna de las frías, es menor la caliente, debe ser al revés. Entonces aquí es donde jugamos
bueno, sí te cambiar de indicador. Y lo que salió en el problema fue esto. ¿Qué hicimos? Con este 1, con este 3, se intercambiaron parcialmente hasta acá para que esto cumpla las deltas de esto. Me caliente parcialmente esto y ahora sí este calor se agote con esto, esta se consuma totalmente y tenga mis 3 enfriadores. O sea, hacerlo en Excel esto es más difícil. Pero las deltas T la podemos ver con ese diagrama. Ese diagrama nos ayuda para ver las deltas T. En el simulador es prueba y error, prueba y error, prueba y error, prueba y error. Pero hay que saber lo que estamos haciendo. ¿Okay? Comenzaríamos con una, pero quieren ir allá, quieren. Recuerden que mañana es el examen. ¿Okay? No viene un ciclo regenerativo, pero sí lo combinado. Sí lo combinado. Y una que otra, quizás un reactor o algo. Me voy a poner algo ahí. ¿Qué saben? Voy a pasar el los datos